Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ah, ya empecé este tema con el grupo de 2 a 3. Con el de 3 a 4 voy a empezar. Y está bien que los de 2 a 3 lo vuelvan a escuchar. Vamos a revisar el tema de las espondiloartritis. ¿Ok? Es la terminología más aceptada actualmente. El término de espondiloartropatía ya prácticamente no se usa. ¿Ok? Este grupo de enfermedades es un grupo que comparten características epidemiológicas, genéticas, etiopatogénicas, clínicas y radiológicas. ¿Ok? Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esas patologías, cuáles son esas enfermedades que están dentro de este grupo de las espondiloartritis. Todas ellas tienen el común denominador de las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Entonces, estas espondiloartritis afectan primordialmente o principalmente la columna vertebral. Por eso se llaman espóndilo, porque espóndilo quiere decir vértebra. También afecta las articulaciones sacroiliacas y las articulaciones periféricas. Es decir, que se van a afectar las rodillas, los tobillos, los tarsos, los dedos de los pies. Algunos autores a estas espondiloartritis les denominan espondiloartritis seronegativas, debido a que el factor reumatoide en estas enfermedades siempre va a estar negativo. ¿Ok? Por eso se le llaman también espondiloartritis seronegativas. ¿Ok? Estos son los criterios de clasificación que son comunes a las diversas o diferentes espondiloartritis. Los síntomas o el dato clínico más importante es el dolor inflamatorio de la columna vertebral. Y ya habíamos platicado que es un dolor inflamatorio. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el dolor inflamatorio se presenta estando en reposo o con actividad física. En cambio, el dolor mecánico es aquel que se precipita con la actividad física y calma o disminuye con el reposo. ¿Ok? Además, entonces, de este dolor inflamatorio en la columna vertebral, los pacientes también pueden presentar sinovitis, es decir, artritis, inflamación de la membrana sinovial, que es asimétrica. Aquí esa es una diferencia muy importante con la artritis de la artritis reumatoide, donde por definición decíamos que esa artritis es simétrica. Aquí se puede afectar la rodilla derecha, pero no se afecta la izquierda. Se puede afectar el tobillo izquierdo, pero no el tobillo derecho. Y así, es asimétrico. Y predominantemente se afectan las articulaciones de los miembros inferiores. Es decir, las rodillas, los tobillos, los tarsos, los dedos de los pies, las coxofemorales. Es más frecuente que estas articulaciones se afecten, pero en un momento dado de la evolución también se pueden afectar articulaciones de los miembros superiores. ¿Ok? Entonces, estos son los datos principales, pero también por lo menos uno de los siguientes factores o de los siguientes criterios que están mencionados aquí. Una historia familiar positiva de una espondiloartritis, si cualquiera de ellas, es decir, que un tío, un papá, la mamá, un hermano, tenga también alguna espondiloartritis. Que alguno o algún miembro de la familia o el propio paciente curse con psoriasis, ¿sí? También que alguien tenga enfermedad intestinal inflamatoria, que el paciente haya tenido o tenga cervicitis o diarrea aguda en el mes previo al desarrollo de la artritis. Ya vamos a ver por qué. Dolor alternante a nivel de los glúteos. ¿Por qué se menciona este dolor alternante en los glúteos? Porque en ese sitio donde están los glúteos se encuentran anatómicamente las articulaciones sacroiliacas. ¿Ok? Entonces, aquí, como decíamos en la definición, también se afectan las articulaciones sacroiliacas y por lo tanto, cuando éstas se inflaman, provocan dolor a ese nivel. También los pacientes pueden cursar con entesopatía o con entesitis. Ya habíamos platicado en qué consiste o cómo es la entesitis. ¿Ok? Inflamación de los sitios de la entesis. Y por último, que por medio de una radiografía de pelvis se pueda evidenciar
la sacroiliitis, es decir, la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. ¿Ok? Estas son las enfermedades que están incluidas en las espondiloartritis. La más común, la más frecuente, la que se lleva todas las palmas, es la espondilitis anquilosante. Es la que más frecuentemente vamos a encontrar o vamos a consultar de las espondiloartritis. Pero también está el síndrome de Reiter, también llamada artritis reactiva. No es la única artritis reactiva, hay otras artritis reactivas también, pero muchos autores al Reiter le dan como sinónimo el término de artritis reactiva. La artritis psoriásica también forma parte de este grupo, la artritis asociada a la enfermedad intestinal inflamatoria, las espondiloartritis de inicio juvenil antes de los 16 años y las espondiloartritis indiferenciadas. ¿Por qué se llaman indiferenciadas? Porque al momento del diagnóstico no podemos incluir a ese paciente en cualquiera de los otros, de las otras enfermedades. Entonces, por eso decimos tienes una espondiloartritis indiferenciada. Y es cuestión de tiempo nada más. Seguramente más adelante, la enfermedad vaya avanzando, ya se va diferenciando y entonces puede caer en alguna de las otras espondiloartritis. ¿Ok? Aquí está, esto nada más es para dar un ejemplo de cómo todas y cada una de las enfermedades que están incluidas en el grupo de las espondiloartritis comparten, ¿sí? Las características clínicas, epidemiológicas, radiológicas, etcétera, que mencionamos en la definición. Ahora sí, la que más nos interesa o la que a mí me interesa que ustedes conozcan con mayor certeza es la espondilitis anquilosante. ¿Ok? La espondilitis anquilosante entonces es un padecimiento reumático, inflamatorio, generalizado o sistémico y crónico. Se afectan primordialmente el esqueleto axial, es decir, la columna vertebral, las articulaciones sacroiliacas a través de la sacroilitis, como un hallazgo muy importante en los pacientes con espondilitis anquilosante, amén de que también pueden tener la artritis periférica. ¿Ok? Bueno, espondilitis anquilosante proviene de las raíces griegas anquilos, que quiere decir fusión, es decir, que las vértebras en un momento dado se llegan a fusionar o a pegar, ¿sí? Por eso se llama anquilosante. Y espóndilos, que acabo de decirles que quiere decir vértebra. Las vértebras o la columna vertebral se anquilosa, se pega. Por eso decimos que es una espondilitis anquilosante. En cuanto a su epidemiología, pues no es una enfermedad muy común. Sin embargo, en algún momento de su actividad profesional, ustedes pueden encontrar pacientes con espondilitis anquilosante, como en muchas otras enfermedades. En ciertos grupos raciales es más frecuente que en otros. Vean ustedes, por ejemplo, que aquí en africanos y esquimales la prevalencia es muy bajita, de 0.1%. En blancos o pacientes de raza blanca, la prevalencia ya se incrementa, inclusive puede llegar hasta del 1%. Y en este grupo étnico del norte de Canadá, la prevalencia puede llegar a ser hasta del 6%. ¿Ok? Recuerden ustedes, inclusive fue pregunta de examen en el último examen, que hay una prueba que nos ayuda en el diagnóstico de las espondiloartritis, y ese es el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. ¿Ok? La prevalencia de HLA-B27 en la población general llega a ser más o menos de 6 a 8%, pero en cambio en pacientes y en familiares de pacientes con espondilitis anquilosante, esta prevalencia de este antígeno de histocompatibilidad se incrementa de manera sustancial. ¿Ok? Igual que platicábamos en artritis reumatoide, el factor genético tiene una influencia muy importante, de tal manera que en gemelos monocigotos, la concordancia para que un gemelo que tiene la enfermedad y el otro la llegue a tener es hasta del 63%. En cambio, en los dicigotos baja de una manera muy importante a 12.5%. ¿Ok? Esta enfermedad se inicia en la juventud, ¿ok? En varones jóvenes. Vean ustedes cómo aquí
En cuanto a género, la relación hombre-mujer es de 5-1 y inclusive a lo mejor hasta un poquito más. ¿Ok? La enfermedad entonces inicia en la adolescencia o en la edad temprana, rara vez después de los 40 años. ¿Sí? Generalmente es una enfermedad que afecta a jóvenes. Por eso vemos jovencitos de 17, 18 años de edad, 20, 25 años. Conforme va pasando, va aumentando la edad, ya va siendo más raro ver espondilitis anquilosante. Por supuesto, vemos pacientes de más de 40 años con espondilitis anquilosante, pero que su enfermedad empezó 20 años antes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Vale. Bien, aquí están los factores genéticos que siempre hemos estado mencionando, el HLA, B27 a la cabeza, pero hay otros más, todos estos que están mencionados aquí. Hay factores ambientales que probablemente también influyan en la etiopatogenia. Y por último, algo muy importante en todas las enfermedades que tienen un fondo autoinmune, que en todos ellos hay alteraciones inmunológicas. ¿Ok? El HLA-B27, esta es una tabla de cómo se presentan las diferentes enfermedades del grupo de las espondiloartritis. Vean ustedes cómo en espondilitis anquilosante más del 90% de los pacientes pueden tener el HLA-B27 positivo, el síndrome de Reiter en un 80%, la enfermedad intestinal inflamatoria con espondiloartritis en un 50%, la artritis psoriásica, dependiendo de la variedad de artritis psoriásica, va entre un 15 a un 50%, en la enfermedad de Whipple, que se involucra también dentro de estas enfermedades que afectan la columna vertebral, hasta en un 30%. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con espondilitis anquilosante? Pues se dan diversos fenómenos. Uno de ellos es la sacroiliitis, es decir, que se inflaman las articulaciones sacroiliacas. A nivel de la columna vertebral, lo que va sucediendo es que hay un proceso inflamatorio en los sitios de inserción de ligamentos que unen a los diferentes cuerpos vertebrales. Y ahí lo que va a presentarse es una osteitis, ¿sí? Y el organismo otra vez en un intento de combatir ese proceso inflamatorio, de reparar esa situación o ese sitio donde está presentando la inflamación, empieza a formar hueso nuevo, ¿ok? Y así es como se forman los llamados sindesmofitos, ¿sí? Lo pueden ustedes ver, sindesmofito se parece a osteofito, ¿ok? Pero no es lo mismo. Sindesmofito quiere decir puente óseo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se forman los puentes óseos en los cuerpos vertebrales. Y por último, los cuerpos vertebrales van adoptando una forma cuadrada, es decir, que hay un acuadramiento de los cuerpos vertebrales. Otro dato importante es la entesitis, ¿ok? Inflamación en los sitios de entesis, particularmente o principalmente en las entesis de los miembros inferiores. Y por último, aquí también hay inflamación de las articulaciones periféricas. Y lo que se presenta en la membrana sinovial es el mismo fenómeno inflamatorio que se da en la artritis reumatoide. Esta es una fotografía de un corte histológico que estamos viendo como número 1, la vértebra, ¿sí? La estructura ósea. ¿Sí? Aquí está el espacio intervertebral. Arriba ya estamos viendo el otro cuerpo vertebral. Esto rojo que está señalado como número 3 es un ligamento que une el cuerpo vertebral que está arriba con el cuerpo vertebral que está abajo. Y donde está el número 2, ahí es donde se da la osteitis, ese proceso inflamatorio que se da en los pacientes con espondilitis anquilosante. Y vuelvo a repetir, el organismo en un intento de combatir este proceso inflamatorio empieza a formar o a depositar hueso nuevo en este sitio.
Y cuando este hueso nuevo va incrementándose, se va a fusionar con el hueso nuevo que se está formando en el cuerpo vertebral que está arriba. De tal manera que se forma un puente óseo entre este cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral que está arriba. Esto es lo que se llama sindesmofito. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo. Este es un cuerpo vertebral, este es otro cuerpo vertebral, este es un espacio intervertebral y aquí se está formando el puente óseo, el puente que se llama sindesmofito. Bien, ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de la espondilitis anquilosante? ¿Sí? Las manifestaciones clínicas se dividen en manifestaciones musculoesqueléticas y manifestaciones extraesqueléticas. De ahí que en la definición hayamos precisado de que es una enfermedad generalizada, que no nada más se afectan la columna vertebral o las articulaciones periféricas, sino también otros órganos o sistemas se pueden ver afectados en esta. Entonces, dentro del cuadro clínico, nuevamente insisto, el dolor lumbar inflamatorio es un dato clínico muy importante. El paciente refiere que le duele la cintura, o que les duele la espalda baja, que le duele la región lumbar. ¿Ok? Particularmente el paciente dice que cuando está en activo, el dolor no es tan intenso, no le limitan sus funciones, pero en cuanto guarda reposo, el dolor se puede incrementar o se va a incrementar. De tal manera entonces que el paciente se acuesta más o menos bien en la noche, duerme y al día siguiente cuando intenta pararse ya tiene dolor lumbar. ¿Ok? Además del dolor lumbar, el paciente refiere rigidez de ese segmento de la columna vertebral. Le cuesta trabajo rotar, le cuesta trabajo flexionar, le cuesta trabajo extender la columna vertebral, particularmente el segmento lumbar. ¿Sí? Algunos de ellos ya saben que inclusive durante la madrugada o muy temprano empiezan ellos ya a hacer ciertos ejercicios en la cama o en la orilla de la cama, tratando de combatir esa rigidez lumbar y puedan pararse y puedan ir al baño, puedan empezar a hacer sus actividades normales. ¿Ok? Aparte del dolor lumbar inflamatorio, se presenta el dolor a nivel de los glúteos. ¿Por qué a nivel de los glúteos? Porque, insisto, ahí están las articulaciones sacroiliacas. Y en esta enfermedad se presenta también la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Es lo que denominamos sacroilitis. ¿Ok? Después de eso, otro dato importante es la entesitis. Y la entesitis particularmente se va a presentar en las entesis de los miembros inferiores. Entonces, estos pacientes pueden tener dolor en la entesis del tendón de Aquiles, en donde se está insertando a nivel del calcáneo. En ese sitio puede haber dolor, puede haber inflamación, pero la entesitis puede presentarse en un tobillo o en una rodilla o a nivel de las coxofemorales, en cualquier sitio puede haber entesitis. ¿Ok? Conforme el cuadro va avanzando, se pueden afectar otros segmentos de la columna vertebral. Por ejemplo, el segmento cervical. Y lo mismo que en el segmento lumbar, entonces el paciente presenta cervicalgia y rigidez de la columna cervical, lo mismito. Le duele, le cuesta trabajo mover el cuello, y conforme la enfermedad va avanzando, el segmento dorsal también se puede ver afectado. ¿Ok? Entonces, de tal manera que después de mucho tiempo de evolución de la enfermedad, toda la columna vertebral se puede ver afectada por espondilitis anquilosante. El segmento cervical, el segmento dorsal y el segmento lumbar. De tal manera que en pacientes que tienen muchos años de evolución, les duele toda la columna vertebral, tienen rígida toda la columna vertebral. Asimismo, ya lo habíamos dicho hace unos minutos, se inflaman algunas de las articulaciones periféricas, ¿ok? Particularmente las de los miembros inferiores, ¿ok? Entonces puede inflamar una rodilla, un tobillo, el tarso, algún dedo de los pies, ¿sí? Las coxofemorales, etcétera.
Las características del dolor lumbar bajo es que inicia antes de los 40, ¿sí? Es un dolor insidioso, empieza leve, ¿sí? Principalmente o en estadios iniciales, no hay limitación funcional, pero conforme va avanzando la enfermedad ya les va limitando en sus actividades. Generalmente, los pacientes tienen una trayectoria o un largo tiempo de evolución con la lumbalgia, más de 3 meses, porque evidentemente pocos pacientes e inclusive pocos médicos piensan que la enfermedad puede ser espondilitis anquilosante. Si alguien llega a consulta con un médico, cualquier médico que ustedes me digan, y dice, oiga, es que tengo lumbalgia, es que me duele a nivel de la columna lumbar, pues lo primero que piensan todos, tanto el paciente como los médicos, es que probablemente tenga una lumbalgia mecánica, es decir, que está trabajando demasiado, malas posturas al trabajo, o es la edad, etcétera. Pueden pensar cualquier cosa menos en espondilitis anquilosa. Pero si a eso le vamos agregando que ya hay rigidez de ese segmento de la columna, que el ejercicio, la actividad física calma un poco esa rigidez y ese dolor, y por el contrario, el reposo lo exacerba o lo incrementa, es cuando ya debemos de ir pensando que el paciente sí puede tener una enfermedad de este tipo. Este es un monito como el que vimos en artritis reumatoide, donde nos sirve también para señalar qué articulaciones están afectadas, qué segmentos de la columna vertebral están afectadas, ¿sí? Dónde hay entesitis. Como ustedes pueden ver, con rayitas azules, se están señalando en este esqueletito los sitios de entesis. Yo hace rato les había mencionado como ejemplo la entesis del tendón de Aquiles, que es un sitio muy común y que los pacientes con espondilitis anquilosante van a tener afectado. ¿Ok? Y entonces el paciente se queja de talalgia, es decir, dolor en el talón. El paciente dice que cuando camina le duele el talón. Puede deberse a entesitis de este sitio del tendón de Aquiles. Pero puede haber, por ejemplo, entesitis a nivel del tubérculo anterior de la tibia, a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis o del pubis. Cualquier sitio de estos puede tener entesitis. ¿Ok? Estas son algunas de las maniobras que utilizamos para identificar el dolor en las articulaciones sacroiliacas. Lo que hacemos es que le pedimos al paciente que se desnude y que se flexione, como así como está el dibujo, y nosotros con nuestros dedos pulgares vamos a presionar el sitio anatómico donde ya sabemos que están las articulaciones sacroiliacas, y en una persona sana, al hacer eso, pues no se despierta ningún dolor. En cambio, en el paciente que tiene sacroilitis, o el de la espondilitis anquilosante, al presionar con nuestros pulgares estos sitios, le duele mucho, ¿sí? Y eso es un dato clínico de que aquí hay sacroilitis. Vean ustedes, están presionando las articulaciones o la zona anatómica donde están las articulaciones sacroiliacas. Bien, como habíamos dicho, en el paciente con espondilitis, la columna vertebral se va viendo afectada de manera progresiva y puede ir condicionando limitación de los movimientos. ¿Sí? La columna vertebral ya no se moviliza como en condiciones normales. Nosotros evaluamos la movilidad de la columna lumbar a través de esta prueba que se llama prueba de Schober, ¿sí? Y lo que hacemos es trazar una línea imaginaria a nivel de L5, ¿ok? Aquí, inclusive con un plumón, con una plumita, trazamos una rayita, creo que en una de estas se ve, que ya se la hicieron al paciente aquí, miren, ¿ok? Con la misma cinta métrica, medimos hacia arriba con el paciente en posición erguida, medimos 10 centímetros, ¿ok? Y a donde nos dé la cinta métrica, los 10 centímetros, trazamos otra rayita, con una pluma, con un plumón. Y posterior a eso,
le pedimos al paciente que se incline, ¿sí? Que haga una inclinación hacia adelante, una flexión de la columna vertebral, y entonces volvemos a medir. Cuando la columna vertebral tiene una movilidad normal, esa distancia se incrementa, ¿ok? Lo normal es que esta distancia que hemos trazado en 2 puntos aumente a 15 centímetros o más. Si mide menos de 15 centímetros, quiere decir que la movilidad lumbar está limitada o disminuida. Entonces podemos tener una prueba de Schober de 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, dependiendo de cuánto lleguemos a medir. Y decimos entonces, prueba de Schober positiva de 11 centímetros, 12 centímetros. Si no quieren poner eso, pueden poner 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, ¿sí? Y para la gente que vea su reporte, que vea su historia clínica, va a entender que hay una limitación de la movilidad de la columna lumbar disminuida, ¿ok? Aquí está, trazada la rayita, las rayitas, y se le pide a la paciente que se flexione. Y vean ustedes cómo en este caso, la cinta métrica midió escasos 11 y cacho centímetros. Entonces decimos que la prueba de Schober es positiva y que es de 11.2, 11.3 centímetros, 11 quizá, ¿ok? O 1 centímetro, como le quieran poner. Esta es otra prueba que mide la distancia entre la punta de uno de los dedos hacia el piso, ¿ok? En condiciones normales, pueden ustedes que se puede tocar la punta de los dedos con la punta de los pies, ¿okay? O con el piso. Y medimos esta distancia. Entre más distancia haya entre la punta de los dedos y el piso, quiere decir que la movilidad lumbar está más disminuida. ¿Okay? Esta es una imagen típica de un paciente con espondilitis anquilosante. ¿Okay? Se ha perdido la lordosis lumbar fisiológica, ¿sí? La columna vertebral está muy plana y el paciente ya no puede hacer una flexión completa, le cuesta mucho trabajo, porque su columna vertebral ya se ha fusionado, ya está muy afectada por espondilitis anquilosante. Esta es una prueba que ahora nos mide la movilidad cervical. Se llama prueba occipucio a la pared, o occipucio pared, simplemente. ¿Okay? Y lo que hacemos es que le pedimos al paciente que se recargue sobre una pared y que junte o pegue sus talones a la pared, sus glúteos a la pared, su espalda a la pared, y le pedimos que el occipucio o la región occipital de su cabeza trate de pegarla a la pared. En condiciones normales esto se hace, ¿sí? Si ustedes se recargan en una pared y pegan su cabeza hacia la pared, pues lo van a hacer con toda facilidad, ¿ok? En el caso de los pacientes con espondilitis anquilosante que ya se ha afectado el segmento cervical, esto ya les cuesta mucho trabajo. Y entonces se mide la distancia entre la pared y el occipucio. Normalmente debe ser una medición de 0, es decir, que el occipucio pega completamente a la pared. Los pacientes con esta enfermedad, esta distancia se puede ir incrementando, 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, y así se reporta. Prueba occipucio pared, 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros, dependiendo de lo que se mida entre el occipucio y la pared. ¿Ok? Aquí está. ¿Sí? Se está midiendo la distancia entre el occipucio y la pared. ¿Sí? Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Esta es otra prueba que también evalúa la movilidad cervical. Y entonces a la paciente, en este caso en esta fotografía, se le pide que trate de pegar
su oreja a su hombro. Igual, en condiciones normales, pues eso se puede hacer, pero en pacientes que tienen limitada la movilidad cervical, no lo pueden hacer y entonces se mide la distancia entre la oreja y el hombro. Cada vez va siendo más distante porque ya no hay movilidad de la columna cervical. De tal manera entonces que los pacientes van quedando rígidos de su columna vertebral. Y esta es una postura ya de un paciente con una espondilitis anquilosante de tiempo de evolución, de mucho tiempo de evolución. Aquí vemos un paciente erguido, ¿sí? En condiciones normales, pero un paciente ya con espondilitis anquilosante va adoptando esta postura. Si ustedes se dan cuenta, en el dibujo, inclusive aquí, del lado izquierdo, vemos cómo los cuerpos vertebrales están separados anatómicamente y aquí ya no, ya están pegados, ya están fusionados. ¿Okay? Por eso se llama anquilosante. Y esta es una postura de un paciente con una espondilitis anquilosante de mucho tiempo de evolución. En algunos libros, inclusive hasta mencionan postura espondilítica, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya nos quedan unos minutos, doctor, como unos 2 o 3. 2 o 3, sale. Esta es otra foto. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos viendo otra de las espondiloartritis. Este paciente tiene psoriasis, ¿ok? Pero acuérdense, todos ellos comparten la afección a la columna vertebral. Aunque este paciente tiene psoriasis, estamos viendo que su columna vertebral también ya se afectó, ¿ok? Y esta es una postura muy clásica del paciente con espondilitis anquilosante, ¿sí? Flexionan las rodillas, ¿ok? Tienen flexionadas las rodillas y su columna vertebral está aplanada. Bien. Estos son los sitios en donde ustedes pueden encontrar entesitis. Cualquier sitio donde hay entesis se puede presentar el proceso inflamatorio. Nada más que en espondilitis anquilosante, lo que más se afectan son las entesis de los miembros inferiores. ¿Sí? También en otros sitios, pero lo más frecuente son los miembros inferiores. Yo les ponía el ejemplo del tendón de Aquiles, pero puede ser en las rodillas, puede ser en las crestas ilíacas, en muchos otros sitios. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de una entesitis del tendón de Aquiles. Está inflamado, aquí hay un proceso inflamatorio. Aquí otro ejemplo de entesitis. Bien. Ahí la dejamos hoy. Nos vemos mañana, otra vez en línea a esta misma hora, ¿sale? Sí, doctor. Está bien, doctor. Hasta mañana.